El perdón antes de la intercesión. Ese es el título para el día de hoy. El perdón antes de la intercesión. Vamos buscando Job capítulo 42 y vamos a leer desde el versículo 5 al 10. Dice que en una oportunidad pidieron a este evangelista D.L. Moody que pudiera hablar a un grupo, a un salón lleno de niños. Y él, para llamar la atención, comienza lanzándoles una pregunta y le dice: ¿qué cosa es la oración? Pero él no lanza la pregunta solamente pensando que nadie va a levantar y diciendo, pues como nadie va a levantar, yo les voy a explicar qué cosa es la oración. Y dice que cuando él lanza la pregunta, varios de los niños que estaban ahí reunidos levantaron la mano. Y él se queda sorprendido y llama a un muchachito y le dice: a ver, tú defíneme qué cosa es la oración. Y cuando el muchacho comienza a explicar, dice que Moody se queda asombrado. Fíjense lo que dice este muchacho. Dice: la oración es una ofrenda de nuestros deseos hacia Dios por las cosas que están de acuerdo a su voluntad en el nombre de Cristo, confesando nuestros pecados y reconociendo en agradecimiento sus misericordias. ¿Qué respuesta? Eso fue hace 135 años aproximadamente antes. Y me pregunto, ¿cuántos de los adultos que están acá, o de todos los que están acá reunidos, podrán dar una definición similar a esta que dio este muchachito? Hemos estado estudiando la oración a lo largo de todo el Antiguo Testamento y seguimos avanzando. Y hemos visto oraciones de gente de mucho valor, gente de ejemplo, y que a través de su vida, a pesar de estar pasando dificultades, problemas, presiones, caídas, circunstancias difíciles, aún así aprendieron a confiar en Dios. Y confiaron en Dios por la seguridad que ellos tenían. Y este día vamos a tomar como estudio justamente la oración de Job. Vamos a ver la experiencia que es narrada en el capítulo 42. Sabemos nosotros, y yo estoy seguro que casi todos, si no todos, los que estamos acá, hemos leído Job. Yo estoy seguro, no voy a decir levante la mano, pero estoy seguro que hemos leído Job. Sabemos de qué se trata. Sabemos que era un hombre que había sido atormentado en gran aflicción en su cuerpo físico. Además sabemos que Job, además de tener esa tormenta en su cuerpo físico, también era atormentado por 3 amigos charlatanes. Ese tipo de amigos que uno no quiere, ¿verdad? Pero ese es el tipo de amigos que tenía Job. Si así son mis amigos, ¿para qué quiero enemigos? Diría Job en esos tiempos, ¿verdad? Si hubiera sido de México, ¿no? Entonces, ¿y estos amigos qué le decían? Que la causa del problema por la que estaba pasando era por su propio pecado. No estoy haciendo una pequeña remembranza de lo que es la vida de Job. Entonces, imagínense, si él estaba pasando una situación difícil, afectado físicamente, había perdido a sus seres queridos, y encima vienen los amigos y dicen: lo que te pasa es por pecador. ¿Cómo se va a sentir el hombre? Definitivamente que estaba pasando una gran angustia. Y este libro de Job está lleno de oraciones diversas. De hecho, en todo Job, en todo el libro de Job, el único que ora es Job. Sus amigos no lo vemos orando en ningún momento. Es decir, al parecer ellos no sintieron la necesidad de orar por sus propias vidas. Ellos se sentían tan espirituales que estaban bien, que no necesitaban nada. Y es Job el que registra todas las oraciones que están acá en este libro. Ahora, aunque Job estaba orando, pasaba algo extraño. Parecía que sus oraciones no tenían respuesta. Parecía que Dios ni siquiera le escuchaba. Parecía como que Dios no estaba interesado en escuchar la oración de Job. ¿Ustedes recuerdan eso? O sea, no pasaba nada. Hermanos, uno de los grandes problemas que podemos ver con el que afrontaba Job era el silencio de parte de Dios. Era el silencio. Y parecía que la noche se hacía más larga.
y parecía que el túnel no tenía fin. Job angustiado, y encima estaban como cuchillitos de palo los tres amigos. Imagínense qué tremenda angustia. Y encima no escuchar ni tener perspectiva de que Dios está oyendo. Aunque Job gemía de lo más profundo y en gran manera, pareciera que Dios no le decía nada. Hasta que de pronto dice que en medio de un torbellino, ¿recuerdan ustedes? Dios le habla y examina la actitud de Job de tal manera que pueda tratar con su vida. Después de esta manifestación de Dios, podemos ver que Job dice que se arrepiente. Quisiera que vayamos al versículo 5 del capítulo 42 del libro de Job. Y es algo muy conocido, de hecho. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo había escuchado de ti, sabía de ti porque había escuchado, pero ahora, después de ese encuentro que he tenido, estas cosas son diferentes. ¿Qué es lo que está diciendo Job? Ahora que Job fue interpelado directamente por Dios, esa experiencia que tuvo extraordinaria superó su conocimiento que él tenía de solamente haber escuchado de Dios. Por eso dice, ahora mis ojos te ven. Ya no solamente escucho de ti, ahora yo te he visto cara a cara. Ahora, ojo, cuando dice yo te he visto, no significa que hemos visto así físicamente, sino que ahora tengo una experiencia mucho mayor y sé quién tú eres, te has revelado a mi vida. Esta emocionante percepción de quién es Dios, probablemente, o no probable, espiritual, no fue una visión física, quiero que sepan, hermanos, sino que esa experiencia de que Dios le hablara profundiza su perspectiva, su amor y su aprecio por quién es Dios. Por eso, hermanos, cuando alguien tiene ese encuentro maravilloso con Dios, nace de nuevo, conoce quién es Dios, aprecia quién es Dios, respeta la majestad de Dios y no se anda con cosas. Cada persona que ha tenido un encuentro con Dios nunca fue el mismo, fue renovado, fue cambiado. Vemos el caso de Job, ahorita lo vamos a examinar. Vemos el caso de Pablo, cuando Pablo tuvo ese encuentro con Cristo, cuando estaba persiguiendo a los cristianos. Pablo no llegó a ser, no fue el mismo cuando se levantó. Fue un hombre cambiado y regenerado. Por eso que ahora me extraña que en algunos lugares andan haciendo su preencuentro, su encuentro, su posencuentro y nunca se encuentran. Un solo encuentro con Dios es suficiente. Pero cuando haya sido un encuentro genuino y verdadero. Lo que Job sabía ahora acerca del Señor era incomparable con las ideas previas que él tenía, porque las ideas anteriores estaban basadas en su ignorancia, en algo que simplemente escuchó, que no le constaba. Ahora este enfrentamiento que tuvo Dios le pone fin a esa argumentación y profundiza ese asombro de un Dios extraordinario y majestuoso. Ahora él tenía un panorama mucho más claro de quién era Dios. Ya no había duda. Recuerden que Job argumentaba con Dios. Y entonces cuando Dios se manifiesta, pues lo hace ver de que Él está por encima de los pensamientos de lo que Job tenía. Y habiendo ahora obtenido una nueva perspectiva de quién es Dios, de los métodos que Dios usa, de su carácter, del control soberano sobre todas las cosas, así como del cuidado providencial y el amor y su justicia, Job confiesa su propia indignidad y se arrepiente. Y es lo que dice en el versículo 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job se aborreció. En hebreo el verbo aborrezco también significa repudiar. Pero otra cosa más quiero que sepan, lleva otro sentido de derretirse.
Es lo que está diciendo. Así que Job, al aborrecerse, está indicando que ahora, frente a la majestuosidad de Dios, él simplemente no existe. Eso es. Se derrite. ¿Qué pasa cuando algo se derrite? Pues no. Un cubo de hielo, por más fuerte que parezca y grande que parezca, pero cuando el sol comienza con todo su poder sobre ese hielo, ¿qué va a pasar con ese hielo? ¿Qué pasa? ¿Cuánto puede soportar? ¿Se derrite? Así se sentía Job, que se derretía frente a la presencia de un Dios extraordinario y majestuoso. Ese es lo que está comunicando aquí. Simplemente dice, no soy nada. Simplemente me deshago por completo al confrontar la santidad de Dios, de ese Dios omnipotente, y reconoce que Él es infinito, Dios es infinito, pero que nosotros simplemente somos finitos. Que Él es el Todopoderoso y nosotros estamos limitados. Y entonces humildemente dice que se arrepiente. El verbo empleado para arrepentirse es nachan en hebreo. Normalmente arrepentirse es sub o shub, que significa cambio de dirección o de vida. Sin embargo, es eso. O también puede significar avergonzarse por algo pecaminoso que hizo. Eso es shub, pero nachan es diferente. El verbo que está usando acá proviene de una raíz que significa respirar profundamente, como un respiro profundo de alivio. Más o menos eso da la idea acá. Después de haber pasado una crisis tremenda, ahora se siente como aliviado. Esa es la idea que está transmitiendo Job. Ahora, ese respiro de alivio, cuando a veces les toca dar un examen, todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Y es un examen difícil de repente. Yo no sé cuál es el más difícil para ustedes. Para la mayoría es matemáticas, pero pues para mí no lo fue mucho, pero supongo que es matemáticas. Y con ese, si usted no aprueba, simplemente le van a reprobar de año. Así que se trata de vida o de muerte ese examen. Y después de dar el examen, dice, lo aprobé. No pasé con 10. O sea, que es toda la presión en ese momento se desvanece y dice, ¡qué alivio! ¿Va entendiendo la idea? Eso es lo que está transmitiendo aquí, ¿no? Es un respiro de alivio de la ansiedad y el temor. Cuando le dijeron que tenía una enfermedad incurable, pero fue a los exámenes nuevamente y ahora dice, ¿sabe qué? Creo que los primeros exámenes estuvieron mal. Fíjese, ahora usted no tiene nada. ¿Se imagina? O sea, eso más o menos es la idea que está queriendo comunicarnos aquí. Por lo tanto, Job se arrepintió, no de las acusaciones que le habían hecho sus amigos, no, sino del orgullo y del esfuerzo de justificarse a sí mismo ante la presencia de Dios. De hecho, sabemos por la palabra que había sido un hombre íntegro cuando comienza todo esto y que mantuvo su rectitud de conducta durante toda la lucha. Sin embargo, hermanos, el pecado de Job es el mismo que muchos hombres buenos lo practican, porque creen en su propia justicia y en su propia rectitud, porque creen que lo que hacen es lo único bueno y que todos los demás están mal. ¿Conoce gente así? ¿Y usted será alguno de ellos? No me responde. Sin embargo, hermanos, se arrepintió de su desconfianza en la integridad de Dios. Se arrepintió por haberlo acusado de errar al castigarlo. Se arrepintió de eso. En su deseo de justificarse, él comenzó a jugar el papel de Dios, como algunos a veces juegan ese papel, señalando a los demás. Yo oro, tú no oras. Yo soy el espiritual, tú no eres nada.
O yo me sé toda la Biblia, tú te falta leer. Claro que tenemos que escudriñar, claro que tenemos que orar, pero ninguno de nosotros puede levantar el dedo a señalar a otro. Pero a veces hay, y se da, jugamos a ser dioses, y es lo que había estado haciendo Job. Ahora él se daba cuenta de su pecado y se arrepentía de su arrogancia, de su altanería, de su orgullo. Se estaba arrepintiendo de eso. No se acerca, fíjense, Job no se acerca como un príncipe, sino se derritió ante la presencia de Dios. Un espíritu totalmente cambiado. Al reconocer quién es Dios. Y esto de repente nos hace recordar como las palabras del Señor ahí en Mateo 26, que dice: no sea como yo quiero, hágase tu voluntad. Para Job era un fuerte respiro, era un alivio emocional que significaba una transformación de sí mismo. Ya no iba a ser el mismo porque ahora entendía quién era Dios, la magnitud de la grandeza de este Dios extraordinario. El comenzar a perder ese estilo de vida que llevaba, dice que él se sentó en cenizas. Sabemos que por la tradición de los judíos sentarse en cenizas simbolizaba la muerte de su vida anterior. Ahora, arrepentirse o respirar profundamente, como estaba explicando, en polvo y ceniza, indicaba prácticamente que estaba muriendo a sí mismo. Muerte de ese hombre viejo, es lo que está comunicándonos. Y habiendo ya lamentado de sus pérdidas, ahora Job lamenta de su pecado. Versículo 7, vamos. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zafar naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Cuándo quitó la aflicción? Cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Una cosa que sobresale en este pasaje es el hecho de que es un ejemplo claro de un hombre que intercede por sus amigos y que intercede por otras personas. Este es un ejemplo excelente de lo que llamamos a menudo una oración intercesora. Es decir, orando por otra persona, no por nosotros mismos, no por nuestros problemas, no es por nuestras enfermedades, orando a favor de otras personas. Job la pasaba mal, sin embargo estaba intercediendo por los amigos. Esta es una oración intercesora. Ahora, hay mucho que hablar y mucha enseñanza de cómo debemos orar por otros. Y se pueden apreciar algunas cosas interesantes que nos van a servir de gran ayuda para entender el papel de un verdadero intercesor. Digo, de un verdadero intercesor. En primer lugar, en este pasaje nos revela de que tenemos una relación con otro, es decir, que pertenecemos el uno al otro. Esto es verdaderamente real en el cuerpo de Cristo. Todos somos parte de un solo cuerpo. Y Pablo lo habla de una manera muy especial, que unos son ¿qué cosa? De repente manos, otros son pies, otros son los brazos, otros son los oídos, los ojos, no sé. Y de alguna manera todos somos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto hay una interdependencia,
porque compartimos la vida de Cristo. Somos miembros de una misma familia espiritual. Estamos compenetrados los unos con los otros. La misma sangre de Cristo a todos nos ha lavado de nuestros pecados. Hemos sido redimidos por Él. Y Pablo, hablando ahí en 1 Corintios en el capítulo 12, señala que el cuerpo de Cristo está hecho de tal forma que si un miembro sufre, todos los demás miembros, ¿qué cosa? Sufren. Cuando alguien está pasando una situación, ¿usted sufre? Pregunto yo. Ese tiene que ser el corazón del intercesor. Si usted no sufre por la situación que está pasando la otra persona, necesita usted cambiar de perspectiva para ser un intercesor. Si usted ora simplemente porque tiene que orar, ¿sabe qué? Le falta. Tiene que pasar eso. Cuando leemos versículos como estos, uno se puede decir, ¿cómo puede ser posible? Yo ni siquiera sé acerca de los sufrimientos de los millones de cristianos que hay en el mundo, no lo sé. ¿Y cómo voy a sufrir por ellos? Ni siquiera estoy enterado. ¿Cómo me puede afectar el sufrimiento de esta gente si yo no sé? Por ejemplo, ahora que está habiendo esta situación en Rusia con Ucrania, ¿cuántos cristianos pueden estar envueltos en medio de la guerra? La situación de Israel con los palestinos, ¿cuántos cristianos de repente están ahí sufriendo alguna situación? Esta crisis que está viendo con el rebrote el mayor rebrote del ébola allá en África, Liberia y Sierra Leona y toda África Occidental. Imagínense cuántos cristianos pueden estar sufriendo, tal vez no directo, pero sus familias ahí, y ellos sufriendo, y nosotros, ¿cómo nos está afectando? Estoy poniendo en perspectiva todas las cosas para que podamos captar un poco mejor. Ahora, aquí en esta congregación, para ir no tan lejos, porque he mencionado diversas situaciones, aquí mismo, yo estoy acá predicando, sin embargo, puede ser que algunos o muchos tal vez de ustedes puedan estar pasando una prueba y yo no sé nada al respecto. Entonces, ¿cómo esto me puede afectar? A ver, si pensamos por un momento, quiero explicarles por qué nos puede afectar. Cuando un miembro de la comunidad cristiana es honrado, todos nosotros somos honrados. Si alguien de repente, vamos a poner un ejemplo, un cristiano es policía, es tránsito, no de los bordelones, de los buenos, y es reconocido. ¿Por qué? Porque es honesto, porque no le gustan las mordidas, porque es justo y es reconocido. ¿Qué va a decir? La gente de las demás va a decir, mira, así son los cristianos. ¿Es cierto o no es cierto? Porque se identifica como cristiano. Ah, mira, así son los cristianos. Ah, ya. Entonces, ¿nos afecta o no nos afecta a nosotros? Nos afecta positivamente. ¿Es cierto o no es cierto? Amén. Muy bien. Pero por otro lado, cuando hay alguien que viene a la iglesia, que de repente está recién dando los primeros pasos, vamos a suponer así, y todavía se le quedaron algunas malas costumbres de su vida antigua, tal vez de transar al vecino. Mira, hazme un préstamo urgente, el domingo te lo devuelvo, o en la quincena. Y ya pasó la quincena y ya pasó el mes y no devolvió. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir el vecino? Yo ya sabía que los cristianos son pura mentira. Así son todos. ¿Nos afecta o no nos afecta? ¿Sí o no, hermanos? ¿Se dan cuenta? Por cualquier lado nos va a afectar. Entonces, si es miembro del cuerpo de Cristo, nos va a afectar a todos. ¿Por qué? Porque pertenecemos unos a otros. Ahora, si repercute, nosotros entonces podemos ver que hay una relación del uno con el otro, y eso ya no lo podemos negar ahora que ya les expliqué, querramos o no. Esto es la verdad. Aún si no fuésemos cristianos,
¿Sabe por qué? Porque tenemos una relación con todo el mundo. Hubo un filósofo inglés que dijo, ningún hombre es una isla. Algunos se creen islas, ¿verdad? Pero no lo son. Todos interdependemos de una o de otra manera. Y esa es la gran verdad. Ahora, miren, uno de los primeros retos a esta declaración que nadie es una isla aparece justamente en el libro de Génesis, cuando Caín le dice a Dios, soy yo el guardián de mi hermano. ¿Recuerdan ustedes esa frasecita muy popular? Ahí en Génesis capítulo 4, versículo 9. Y a través de toda la Biblia, la respuesta a esta pregunta, la respuesta es sí. Sí, somos guardianes de nuestros hermanos. Claro que sí. Somos responsables de lo que le pasa a otros. Porque somos miembros de una raza, no tenemos el derecho de poder aislarnos, de desconectarnos, sin importarnos lo que va pasando a los demás. No podemos. Todos estamos marcados con esa misma naturaleza caída del pecado. Todos, sin excepción. Todos reaccionamos de la misma forma. Todos contribuimos a la dificultad de otros de diferentes maneras. Por lo tanto, todos somos responsables. Y esto nos tiene que servir como fondo o trasfondo de la oración intercesora. Pero también este recuento nos indica que hay una gran diferencia entre nosotros. En un sentido todos somos iguales, pero en otro sentido todos somos diferentes. Noten que Dios envió particularmente a los amigos de Job a él, para que él orara por ellos y no al revés. Cuando eran los amigos de Job, lo que se querían los muy espirituales, y le acusaban y le señalaban a Job que él estaba pasando eso por su pecado. Pero ellos estaban viéndolo desde su propio punto de vista, de ellos, no desde el punto de vista de Dios. Cuando Dios les dice a ellos que vayan y presenten su ofrenda, y no era una ofrenda cualquiera, era una ofrenda costosa, y que vayan con Job y que él va a orar, yo me imagino que les dio el paraíso. ¿Cómo es posible? ¿Se imaginan ustedes? ¿Cómo es posible que nos manden con Job? Si por pecadores que está pasando y nos está mandando Dios con él. Yo me imagino cómo habrá sido ese choque que habían tenido. Porque a través de todo el libro de Job, ellos, los tres amigos, se consideraban superiores espiritualmente. Ellos a sí mismos. Ellos habían hablado con tanta maldad. Habían hablado con tanta hazaña en contra de Job. Y lo habían acusado injustamente. Sin embargo, ahora Dios estaba poniendo las cosas en la real dimensión. Por eso no te debes preocupar cuando algo te pasa. Dios se va a encargar. Dios no, Job no se defendió. Dejó que Dios lo defendiera. Y cuando eso sucede, Dios hace las cosas y bien hechas. Y es una lección que tenemos que aprender. Ellos se pensaron a sí mismos como los médicos de este hombre, adolorido espiritual y físicamente, y querían curarlo a su manera, pero Dios no piensa en la forma del ser humano. A los ojos de Dios, Job había alcanzado un nivel de conocimiento y entendimiento que ellos no tenían. Por lo tanto, ese nivel de conocimiento y entendimiento le daba autoridad a Job. Cuando llega el tiempo de poder corregirles, Dios envía a estos tres hombres para que Job orara por ellos. Y esto se refleja también en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es el cuerpo de Cristo? Hay niveles de conocimiento y crecimiento, de experiencia y de autoridad. Miren 1 de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14, lo que dice. Yo les escribo, hijitos míos, porque ustedes conocen al Padre. Yo les escribo a ustedes jóvenes, porque han superado el enemigo. Yo les escribo a ustedes padres, porque le conocen a Él desde el comienzo. ¿Ve? Hay niveles de crecimiento, hay niveles de espiritualidad que son reconocidas por las Escrituras. Algunos son bebés, apenas están empezando su vida cristiana. Otros han crecido al nivel de jóvenes, están capacitados para batallar con el enemigo y superar cualquier asalto y las batallas de la vida. Pero también están los padres que han estado en el camino por mucho tiempo.
Su edad, su experiencia les ha enseñado las profundidades de Dios, las verdades y la perseverancia que el hombre joven todavía no ha aprendido ahora. Y Dios reconoce estas diferencias. Pero hay que tener en cuenta algo. Hay que tener en cuenta lo siguiente: que estas características de las que estoy hablando tienen poco que ver con la edad cronológica. Pueden haber jóvenes en edad cronológica que ya sean padres en lo espiritual y el conocimiento, y algunos de repente que ya sean mayores en edad, sin embargo aún son bebés en el camino del Señor. Todos no somos iguales en el nivel de conocimiento, en niveles de autoridad. Sin embargo, somos iguales como hijos de Dios en relación al uno con el otro, pero no somos en el grado de conocimiento y entendimiento de quién es Dios. No somos iguales, pero todos somos hijos. Ante los ojos de Dios somos iguales, pero sí hay esa diferencia. Así que Dios escoge a Job para orar por estos hombres que se decían amigos, pero que habían tenido su vida en angustia durante todo este lapso de tiempo. Este ministerio de la intercesión indica algo importante: que nosotros tenemos privilegios, hermanos, y privilegios de poder compartir nuestra fuerza espiritual con aquellos que están atravesando pruebas. Job tenía fuerza espiritual. Físicamente estaba deteriorado físicamente, pero no espiritualmente. A veces tú eres el que está fuerte y hay otros que están débiles. Otras veces puede ser de que tú eres el débil y hay otros que están fuertes. Y los fuertes tenemos que orar por los débiles. Los débiles muchas veces están bajo presión, están confundidos, quizás engañados por el pecado, que no pueden ver ni siquiera sus propios problemas o pecados. Y los fuertes tenemos que orar por aquellos que están débiles, por aquellos que están siendo engañados por el enemigo, por aquellos que están siendo engañados por falsas doctrinas y pensando que son salvos, cuando a veces es todo lo contrario. Los fuertes espirituales tenemos que interceder. Interceder es ponerse en la brecha a favor de otro. El apóstol Pablo habla ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, de humildad, no a gritos, no exponiéndolo, no señalándolo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No sea que eres tan espiritual ahora, que tienes tanta fuerza espiritual, mañana puedas caer. Es lo que está diciendo. Porque puede ser que en otro momento tú llegues a estar débil, deprimido, descorazonado, débil, pero otro más fuerte puede orar por ti. Pero si tú estás fuerte espiritual, es tiempo de que tú intercedas. Es importante estar intercediendo. Los cargos no te dan ninguna seguridad de que no vayas a estar débil. En alguna oportunidad he podido estar pasando bajo presiones fuertes y tal vez se ha debilitado mi vida. Sin embargo, reconozco también que la oración de otros que han orado a mi favor me ha fortalecido y me ha hecho seguir caminando. Me he levantado y sigo fiel al Señor. Ninguno de nosotros está exento de no estar débil en algún momento determinado de su vida. Pero cuando estamos fuertes tenemos que aprender a interceder por otros. ¿Qué es lo que pasó con Job? El apóstol Pablo incluso lo menciona, que él estaba consciente, fíjense, de que muchos estaban orando por él. Y así es como él obtuvo la libertad de la prisión, como resultado de respuestas a las oraciones. Hermanos, tenemos que entender que interceder es un privilegio. De estar orando unos por otros es un privilegio.
Tú no sabes que aquel que está débil puede estar a punto ¿de qué? De hacer cosas desagradables. Hermanos, sin embargo, tu oración intercesora puede marcar la diferencia. Tu oración intercesora puede hacer un gran cambio. Muchas veces no podemos nosotros evitar que la gente se meta en problemas. Porque hay gente que está orando, intercediendo, pero aún así se van y se meten en problemas. ¿Es cierto o no? Están satisfechos y van. Pero eso no significa que no vayas a interceder. No, ¿para qué voy a interceder si ya me cansé de orar? Con 3 minutos que oró. Algunos oraron una vez y ya con eso se cansaron. Hermanos, ¿recuerdan ustedes el caso de Pedro? Jesús oró por Pedro, aún sabiendo que Pedro lo iba a negar. ¿Recuerdan ustedes ese caso? Pedro, aún a pesar de la oración de Jesús, él lo negó. ¿Cuántas veces? Pero Jesús le dijo que había orado para que Pedro, que su fe no le faltara. Y Pedro, después de haber pasado esta etapa de debilidad, fue restaurado. ¿Se dan cuenta? Nosotros no podemos controlar las cosas que otra persona hace, pero a través de nuestra oración puede resultar en un final extraordinario en las manos de Dios. Cuando todo termina, el Señor restaura en una escena preciosa allá al borde del mar de Galilea, cuando le pregunta: Pedro, ¿me amas? Ustedes lo recuerdan. Fue restaurado, y si no, hay en Juan capítulo 31. Por lo tanto, hermanos, la intercesión tiene una cualidad maravillosa de dejar que nosotros podamos compartir con otros esos momentos de fortaleza por lo que estamos pasando nosotros, de tal manera que las vidas de otros puedan ser sostenidas a través de nuestras oraciones, que las debilidades de otros puedan convertirse en fortaleza a través de la intercesión suya y mía. Necesitamos interceder, porque todos pasamos diferentes periodos. Nadie puede decir: yo nunca voy a necesitar que intercedan por mí. Pero déjenme decirles algo, que aquí no simplemente hay una intercesión. Si leemos cuidadosamente en el versículo 10, vamos a ver el efecto que tuvo la oración. Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Muchas veces les he dicho a ustedes, hermanos, que muchas de las peticiones del Señor contestadas a favor de mi persona no han sido porque estaba orando por mí, han sido porque yo estaba orando por otros. Pero algunos no me creen, tal vez. Tenemos un ejemplo acá. Muchas veces te pasas tiempo en la oración, pero solo todos son tus listas de peticiones de supermercado propias, y te olvidas de orar por otros. No intercedes por otros. Y si te cae mal, peor. Déjame decirle que yo tengo una costumbre. Normalmente no lo he dicho, no creo haberlo dicho. Una costumbre que por aquellos que hablan mal de mí, es por lo que yo más oro, para que Dios los alcance y los salve. ¿Sí? Por lo que critican de mí, por todo lo que digan de mí, es por lo que más oro, para que Dios tenga misericordia y los salve. Oro más, intercedo más. Y no voy a decir que vas a tocar, pero todo va dentro de esa misma línea. Hermanos, aquí en Job se nos da una evidencia clara de cuando los problemas físicos de él comenzaron. Hablo de Job. Comenzaron, como nos narran los primeros capítulos, después de haber sido destruida la casa de Job, de ser destruidas todas sus riquezas, de sus hijos fueron muertos, y Satanás todavía, para remate, obtuvo permiso de parte de Dios para afligirle
con una tremenda enfermedad de pies a cabeza. Una serie de dolores tremendos. Tan fuerte era lo que pasaba. Dice que tuvo que agarrar un tiesto, un pedazo como de olla de barro, y con ese tenía que rascar. De tanta desesperación. Y rascarse, imagínense, ver la piel viva, que supuraba de repente y ya no había más, estaba desesperado. Hermanos, ¿qué situación? Y esto seguro que también afectó su autoestima. Seguro que no quería que lo vean nadie, a solamente sus amigos, en este caso más cercanos. Después dice que él se acuesta ahí en ese montón de cenizas. Y el libro completo de Job habla sobre la agonía y la desesperanza semana tras semana que estaba pasando Job. Y por remate vienen sus amigos y más lo atormentan acusándolo y echándole la culpa. Lo que está pasando, bien merecido lo tienes, por pecador. O sea, fue atormentado mental y físicamente. Imagínense ustedes. Pero ¿cuándo es que se acaba este dolor? ¿Cuándo es que se acaba este tormento? ¿Cuándo es que se acaba esta circunstancia? Pues este es el único verso, el verso 10, que nos da la respuesta. Cuando él hubo orado por sus amigos. Cuando él hubo intercedido por los amigos. Cuando él oró a favor de sus amigos, entonces dice que termina su agonía. ¿Será que tal vez eso te falta? Para que Dios traiga la respuesta que estás anhelando. No lo sé. Estoy poniendo en perspectiva las cosas. Tal vez sigues en agonía porque aún no has sido capaz de estar orando por otro. Pero no por cualquiera. Fíjense, ¿por quién estaba orando? Por los amigos, los que se decían amigos, que lo habían estado señalando y acusándolo injustamente. Por ellos tuvo que orar. Por ellos tuvo que interceder. Esto indica que para que todo esto pase, Job tenía que enfrentarse con el resentimiento en contra de estos amigos. Si nosotros nos ponemos en el lugar de Job, seguro que podemos entender un poco cómo él se debe haber sentido frente a esta situación. Muy posible que Job veía a estos hombres como un trío de charlatanes, haciéndose los buenos nada más, pero que estaban haciendo alardes porque estaban señalando. Lo peor es que Job los mirara a ellos como un grupo de calumniadores que estaban destruyendo su reputación porque le estaban acusando algo que nunca él había hecho, ni tampoco soñó hacerlo, y lo acusaban de algo injusto. Durante todo ese lapso de tiempo su autoestima comenzó a bajar, pero también comenzó a surgir algo que se llama raíz de amargura. Comenzó a surgir algo dentro de su interior. Los amigos lo acusaban de algo injusto, lo agredieron, lo insultaron, lo trataron de lo peor. Él tenía todo el derecho, hermanos, de estar enojado, disgustado, amargado en contra de estos tres mal llamados amigos, porque le habían hecho la vida imposible. Pero tú no puedes orar a favor de alguien cuando estás amargado, enojado, airado, cuando traes algo en contra de la otra persona. Pero en obediencia a Dios, Job tenía que perdonar a estos hombres. Antes de poder interceder, tuvo que perdonarle a ellos. Por eso que el perdón es antes de la intercesión. Tal vez muchas de tus oraciones que has estado orando para interceder por alguien, hay un estorbo que se llama el perdón o la falta de perdón. Tal vez te falta perdonar a algo, a alguien.
para que tus peticiones lleguen a la presencia del Señor, para que tus intercesiones tengan la respuesta que anhelas. Tal vez el esposo maltratador, y aunque tú no dices nada, pero tiene resentimiento con él por todo lo que te hace. Puede ser lo contrario, la esposa dominante y que quiere tener al esposo como quiera, ya saben. O tal vez los hijos resentidos por los padres, por la disciplina de los padres, y así todavía se atreven a querer interceder. O viceversa, los padres con los hijos. Es decir, entre todo puede haber una relación, hermanos, que hay una falta de perdón. Y aunque tú oras, pareciera que no se escuchara tu oración hasta que no vayas a todo. Por eso es importante. ¿Por qué seguir cargando una carga tan pesada? Porque el hecho de no perdonar no le estás afectando a la otra persona, te afectas a ti mismo más que a nadie. Entonces tienes que aprender a perdonar. Lo que te hicieron ya no puede ser cambiado, ya te lo hicieron. Pero tú todavía tienes la oportunidad de perdonar si el amor de Cristo está en tu corazón. Aprende a perdonar. Tal vez es por eso que tus oraciones todavía no han sido contestadas, no han sido respondidas. Algunos dicen, no, yo no le pido perdón porque ya me conoce. Mentira, tienes que aprender a pedir perdón todas las veces que sea necesario. Con eso te barres, tus oraciones tampoco valen. La Biblia es clara. Hay que aprender a pedir perdón. Hay que pedir perdón, hay que expresarlo. Pero que tiene que ser con un corazón sincero. Fíjese la respuesta tremenda. Perdonó, porque no hubiera podido interceder. Perdonó, intercedió por los amigos, a favor de ellos. Y encima, ¿qué? De inmediato dice que Dios obró a favor de todos. No sé si usted está viendo el panorama. Por eso que el tema de hoy es el perdón antes que la intercesión. Hay gente que se mata orando, haciendo ayunos, pero su vida no prospera espiritualmente. ¿Por qué? Porque aún dentro del corazón todavía tienen falta de perdón. Dice que en una oportunidad, en un congreso que había, no voy a decir dónde, pero había un congreso, un hermano se estaba percatando, era de matrimonios, y se percató que había llegado un matrimonio, estaba dentro de ellos, pero que el esposo, apático con la esposa, estaban ahí, pero lo trataba con apatía. A veces así como los machos mexicanos, ¿verdad? Pero más, con apatía. Y no solamente con apatía, sino hasta con desprecio a su esposa. Al terminar este congreso o esta conferencia que estaban dando, un hermano se acerca y le dice, mire, yo quisiera platicar con usted. Mi esposa ya se va a ir con otro grupo, me gustaría platicar con usted. Él había visto cómo se estaban tratando. Digo, sí, está bien, vamos. Y esta persona le comienza a comentar, le dice, ¿sabe qué? Si usted ha visto, no nos llevamos bien con mi esposa. No puedo tratarla bien. ¿Y a qué se debe? Le dice, yo soy agricultor, tengo terrenos y he trabajado para darle lo mejor a mi familia, a mi esposa. Y cuando comenzó a prosperar la siembra, contraté a una persona para que me ayudara. Y en una oportunidad que yo salgo al campo y regreso, encuentro a mi esposa acostada en mi cama con la persona que yo había contratado. Y él se quedó resentido, lo botó y nunca más apareció el hombre, pues lo sacó. Pero él quedó con eso.
Pasó unas semanas, tal vez unos meses, y la esposa tuvieron que hacerle una cirugía menor. No era algo grave, pero una cirugía que tenían que llevarlo al hospital. Lo llevaron al hospital, iba a estar unos días, lo internaron, le hicieron la cirugía, no era tan grave. Y él fue en un horario a visitar a su esposa, en un horario fuera de horario de visita. Y cuando él está entrando y ve por el cuarto, ve a la esposa que estaba con uno de los enfermeros del hospital, teniendo pues, relaciones no apropiadas. Dice que salió y se fue y no quiso volver a verla. Pero le llamaron del hospital para que recogiera, porque ya estaba bien, le daban de alta. Fue, la recogió, no le dirigió la palabra y ya le dijo que no quería saber nada con ella. Y comenzó a guardarle en su corazón amargura. Una amargura que lo estaba matando. Una amargura porque entendía que era injusto, a pesar que su esposa, después cuando salió del hospital, reconoció que lo que había hecho estaba mal. Pero él no podía perdonarla. Entonces este hermano le dice, mire, si ella reconoció que lo que hizo está mal, usted no puede cambiar lo que ya pasó. Ahora su esposa se siente entre la espada y la pared. No va a poder desarrollarse espiritualmente, psicológicamente, está mal, afectándose. Y usted sobre todo se está afectando tremendamente. Usted no va a crecer nunca. Así que, mientras usted no perdona, usted no va a poder hacer nada. Usted necesita perdonar. Usted tiene que perdonar de tal manera que sea libre, porque usted vive oprimido. Usted no es libre. Y estoy narrándole esto porque tal vez haya alguien que todavía no es libre en esta hora y que necesita tener esa libertad. Necesita aprender a perdonar. Y a menos que usted perdone, usted seguirá cada día hundiéndose más y más, porque no hay forma de que flote, no hay forma de que salga mientras usted no perdone. Su vida, en lugar de ser feliz, terminará siendo una desgracia. Le habló con una autoridad de tal manera que dice que cuando se fue, se quedó pensando en que toda su vida iba a ser una desgracia, que en lugar de seguir avanzando se iba a hundir más, que no había sentido paz ni tranquilidad desde el tiempo que había pasado esa circunstancia. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy hundiendo. Y a la parte, tengo 10 años de matrimonio, solamente 2 años fueron felices. Ya llevo 8 años viviendo ese martirio y no estoy dispuesto a vivirlo así. Si tengo alguien que me puede hacer verdaderamente libre. Y él decidió, porque esta es decisión propia de cada uno. Decides perdonar o decides hacerte loco y seguir viviendo con apariencias. Dice, él tomó la decisión de perdonar a su esposa, de pedirle perdón por los maltratos como le había tratado. Tal vez no lo había obediado, tal vez no maltratos físicos, pero sí con las palabras, la forma áspera, cómo lo trataba, cómo la humillaba. Y cuando él la perdona y cuando él pide perdón, dice que ella también nuevamente le pide perdón. Ambos se perdonan sinceramente.
porque él entendió que era un callejón sin salida, que iba a ir de tumbo en tumbo y cada día se iba a hacer peor. Ambos se perdonan y nunca más volvieron a tocar el asunto. Después de perdonarse, dice que oraron juntos a Dios. Delante de la presencia del Señor pusieron esta situación. Cuando este hermano vuelve a encontrarlo, van a visitarlos. Lo ve que el hombre ya no era ese hombre que estaba deprimido, ese hombre que siempre estaba a la defensiva con cualquier cosa. Era un hombre diferente, era un hombre alegre. Era un hombre cambiado, su rostro se iluminaba. Y le dice, ¿qué cosa pasó? Bueno, le dice, después que hablamos, fui a mi esposa. Le dije que estaba incorrecto no haberla perdonado, a pesar que ella me lo pidió muchas veces. Durante estos 8 años me estuvo pidiendo y suplicando que la perdonara. La perdoné, pero también le pedí perdón por la forma fea y cruel como la había tratado a ella. Nos pedimos perdón a ambos, nos arrodillamos y también le rogamos a Dios que nos perdonara, porque ambos habíamos fallado a Él. Y ahora estamos viviendo como una segunda luna de miel. Las cosas son diferentes. Mucha gente mantiene rencor por años, porque los padres hicieron algo malo y todavía no dura. Y hablo de eso porque yo lo he vivido, hermanos. Porque yo pasé por circunstancias duras, porque pasé por circunstancias difíciles. Porque mi padre abusó de mí de múltiples maneras. Me castigaba de manera terrible, inhumana. Y comencé a tener cierto resentimiento con él. Hasta que un día dije, no puedo vivir así. Y tuve que perdonar. Y Dios me hizo libre. Hermanos, cuando alguien no perdona, su propia vida espiritual es envenenada. Y como está envenenado, va a envenenar a todos los que a donde viva. Los que lo rodeen van a estar envenenados también. Con ese veneno. Y muchas veces lo que hablan es de ese dolor que tienen. Es que me hizo esto, es que me hizo aquello. Y están envenenando a las otras personas. Hermanos, la gracia del Señor nos enseña que la oración intercesora nos ayuda a perdonarnos los unos. Perdón quiere decir 3 cosas. Perdón quiere decir, primero, que yo ya no le voy a decir nada acerca de este asunto a esa persona que yo ya perdoné. Esta es la forma como Dios nos perdona. Dice allá en Miqueas: Él echó nuestros pecados en lo más profundo del mar y ya no se acuerda más de ellos. Eso es perdonar. No, tú me tienes que perdonar porque yo te perdoné. ¿Te acuerdas hace 5 años que te perdoné? No, ya no. Ya perdoné. En segundo lugar, perdón quiere decir que no hablaré con nadie más acerca de eso. No me quejaré con nadie. No lo volveré a traer otra vez y repetirlo con nadie más, porque ya lo perdoné. Y en tercer lugar, perdón quiere decir que no me hablaré a mí mismo nunca más acerca de eso. No me traeré ese pensamiento para atormentarme, hasta enojarme. Ya no más. Nunca más voy a proyectar esa película en mi mente y lo traeré a reducir para que me enoje y que nuevamente sienta ese sentimiento contra esa persona. No más. No voy a impedir, hermanos, que ese pensamiento venga o ese recuerdo venga a mi mente. Pero lo que sí puedo hacer es que no me voy a entretener con eso, no voy a escuchar y no lo voy a encender ese play nuevamente. Eso es el perdón. Ese es el verdadero perdón. Eso es lo que quiere decir perdonar. Y es lo que Dios nos dice que hagamos. Dice Efesios 4:32: sé gentil de corazón tierno,
perdonándose los unos a otros, así como Dios por causa de Cristo te ha perdonado. Tenemos que aprender, si somos hijos de Dios, tenemos que aprender a pedir perdón. Yo recuerdo que una vez cuando el Espíritu Santo me confrontó con la falta de perdón, yo de inmediato, yo estaba en Estados Unidos, llamé por teléfono a quien tenía que llamar para pedir perdón. No podía esperar más. No esperé un mes, no esperé el próximo año, no esperé que yo viaje a mi país para pedir perdón. No, esas son mentiras. De inmediato, terminé el servicio, me fui confrontado por el Espíritu Santo. Fui de inmediato. No podía, era imposible hacer un viaje. Pero un teléfono. Y pedí perdón. Y lloramos juntos. Y oramos también. Y Dios hizo maravillas en estos días. Jesús nos advierte ahí en Mateo 6:13. Si tú no perdonas a otro, tampoco mi Padre que está en los cielos te perdonará tus ofensas. Muchos no perdonan a otros, pero quieren ser perdonados. Eso es imposible. Esta es la Biblia. No podemos vivir en un espíritu de perdón, es decir, ser perdonados por Dios, si que nosotros no estamos dispuestos a extender el perdón a otros. Jamás pretenda ser un intercesor sin antes ser un perdonador. Tal vez algunas de tus oraciones no son respondidas porque aún no has perdonado. Sería bueno que te escudriñaras. Tienes que recordar que el perdón es antes de la intercesión.